Esta noche vamos a conversar con el doctor Leandro Hipólito Ilia, que es un importante dirigente de la Unión Cívica Radical, un hombre que conoce como la palma de su mano la política dentro del radicalismo, en particular esa tierra tan codiciada que es la provincia de Córdoba por estas horas, ¿no? Tratando de ver qué pasa con los votos y, si me permite, doctor, obviamente es el hijo de una figura muy simbólica de la política argentina, a la que respetamos, creo todos aquí, Leandro, que ha sido el presidente Arturo Umberto Illia. Le agradezco mucho. Recién hablábamos con Alberto Cohen sobre estos 30 años que se cumplen del Pacto de Olivos, muy rebelde, muy crítico, Cohen. ¿Usted cree que sirvió para poder llegar de mejor manera a fortalecer la vida democrática? Sí, en parte sí. Yo en ese momento teníamos un núcleo bastante importante dentro del partido y se discutió mucho el tema. Porque si bien fue el objetivo esencial, estratégico, fue reafirmar la democracia, que eso fue lo importante, muchos no estaban muy de acuerdo con el Pacto de Olivos, ¿no? Porque se hizo un poco elitista, diríamos, no se dio en el partido una información fidedigna. Es decir, discutíamos sobre cosas que eran hipótesis, ¿no? Pero después se concretó y después a mí Raúl me dijo, bueno, yo lo acompañé muchos años, incluso después formé parte del gobierno de él. Después me dijo un día, charlando, me dijo, mirá, era la salida que teníamos para que no se caiga la democracia, ¿no? Así de contundente. ¿Era así de esto contundente, o se perdió la democracia? Y creo que ese fue el objetivo, a pesar de muchos cuestionamientos internos que teníamos, ¿no? Bien, y de hecho el domingo vamos a elegir presidente a través del balotaje. Segunda vez en la historia. Así es. Que llega esto. En la provincia de Córdoba, el gobernador Gerardo Zamora, un radical K, si vale la definición. Lo conozco, sí. Bueno, picó fuerte, trabajó mucho para conseguir intendentes radicales que respalden a la candidatura de Sergio Massa. ¿Está de acuerdo con eso? Mira, el tema que nos toca a la Argentina es muy complejo, ¿no? Claro. Realmente yo creo que veníamos andando un camino y de repente encontramos una bifurcación en el camino. Se abren dos caminos, diríamos, ¿no? Los dos nos dejan de ser inciertos, ¿no? Pero acá me parece a mí que lo trascendente es quién va a reasegurar la democracia, las instituciones del país. ¿Quién cree usted? Bueno, ese es el tema. Yo no quiero adjetivar en nombres propios. Yo te diría, quien asegura la democracia, las instituciones, y que no sea un salto al vacío, ese no es el hombre únicamente, ¿no? No es únicamente un partido, sino que yo estaría de alguna manera estamos charlando entre nosotros, en el grupo que tenemos, ¿qué pasa con esto de la unidad nacional? A mí eso me parece que es convocante. Creo que el candidato que plantea eso, yo pienso que los dos tendrían que plantear eso, pero no plantea uno solo. Claro. En ese aspecto te diría que es mucho más sensato y con mucho más contenido, siempre y cuando yo le pondría una condición fundamental. ¿Cuál? Que sea por escrito. Acá las promesas tienen que ser cumplidas y para ser cumplidas tienen que ser exigidas por la gente. Y el representante de la gente, cualquiera sea, tiene que hacerlo por escrito. Como así tiene que hacer por escrito, que acá no va a haber ninguna lesión a la institucionalidad, que tanto nos costó, sobre todo a los radicales, ¿no? ¿Usted cree que la Libertad Avanza pone en riesgo algunas consideraciones logradas en estos 40 años de democracia? Yo creo que eso está por verse. No hablo de Milei, ¿eh? Hablo No, por eso. De la Libertad Avanza. Yo creo, sí, más allá del personaje, ¿no? Claro. Esto es lo que aparentemente no da la sensación de una estabilidad institucional. Ese es el riesgo que tenemos. Yo no digo que no se cumpla, que se puede cumplir, no hago a priori un juicio descalificado, ¿no? Puede que no sea así, pero la realidad está indicando que estamos en este camino como medio en la incertidumbre, medio en la nebulosa, no veo muy claro.
Leandro, eso hay que plantearlo, ¿no? Hace poco Andrés Malamud, que es politólogo y también sí, lo conozco, me dijo que muchos votantes de la zona núcleo radicales, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, van a votar a Milei, aunque la conducción del partido y los dirigentes radicales van a votar a Massa o en blanco. ¿Hay un divorcio ahí entre electorado y dirigentes? Sí, el partido se pronunció, no se pronunció, diríamos, ¿no? Da la libertad de acción a cada uno, ¿no? El tema es complejo, vuelvo a decirte. Realmente no es que yo no quiera dar mi opinión, yo doy mi opinión. Ya de alguna manera se establece que hay un camino que es más o menos cierto con todos los obstáculos propios que tenemos, de todo tipo. Sobre todo a mí me interesa mucho la corrupción, ¿no? Yo estudié mucho ese tema de la corrupción, incluso fui becado a Madrid por el tema de un curso muy interesante en el año 75, en la Complutense de Madrid, en donde ya había informes de Naciones Unidas en donde la corrupción significaba un gran atraso de los pueblos, ¿no? Eso estaba totalmente comprobado, ¿no? En países sobre todo africanos, bueno, en fin, países subdesarrollados, que en los cuales nosotros obviamente no escapábamos a ese digamos, estatus, ¿no? La corrupción es terrible, realmente uno no dimensiona. Y fíjate que ha pasado un fenómeno sociológico muy importante en Argentina, que hemos asistido últimamente a muchos actos de corrupción. Sin embargo, eso aparentemente, sociológicamente hablando, no ha tenido tanto un impacto en la realidad sociológica, ¿no? En la sociedad. Esta cuestión, sin embargo, se van juntando cosas que se supone que han generado bronca en la gente y que por eso buscan la representación a través de un outsider, aunque no tengan tan claro hacia dónde va ese referente. Bueno, yo creo que es cierto el desprestigio de la política, es cierto también la irrepresentatividad de la política o de los políticos en particular. Digo, acá está en crisis la representatividad, ¿no? De todo, de los empresarios, de los sindicalistas, es decir, de todos los sectores sociales. Hemos visto a través del tiempo, ¿no? Ahora me parece que se ha agudizado, es el tema de la crisis. Y bueno, ¿cuál es la puerta de salida? ¿Cuál es la puerta? Y yo pienso mucho también en el deseo sano de la gente que quiere buscar algo que no solo los represente, sino que les dé satisfacciones. Porque una cosa es explicitar una ansia, ¿no? Tratar de captar. Y otra cosa es hacer la realidad, ¿no? Que esto es lo más difícil. Sí, y otra es gobernar. Bueno, aparte que obviamente... ¿El presidente que surja del balotaje va a ser un presidente débil? Y mirá, por eso decía fundamentalmente que a mí lo que me interesa son los cimientos institucionales y constitucionales. Quien no tenga la mayoría, por ejemplo, en ambas cámaras, es un tema muy complicado, porque es un tema que obliga a la negociación política. Obviamente que la política es la negociación, sin duda, el diálogo, ¿no? Cosa que lamentablemente en los últimos años no se ha hecho tangible, diríamos, ¿no? Es decir, la Argentina no ha sucumbido al diálogo. Fíjate tú que, por ejemplo, mi padre, que es cierto que hubo una elección en el 63 en donde estaba proscripto el peronismo, pero quien proscribe al peronismo son las Fuerzas Armadas. Mi padre reivindica el peronismo y lo integra a la nación en el 65. Esto es lo que a veces no se dice. Te pido un cachito, una cosa, porque anoche, que yo hago zapping un poco de televisión y leo bastante, no veo mucha televisión, pero justo viendo el canal de La Nación Más, de Odisea, estaba una historiadora, que no me acuerdo cómo se llama, pero justo la capté ahí y me preocupé, es decir, digo, bueno, voy a ver porque está el voto en blanco, ¿no? Claro. Que es muy significativo el voto en blanco. Y hubo, en la época de mi padre, como el peronismo estaba proscripto, Perón dio la orden de votar en blanco, que sacó el 18%. Claro. Y mi padre sacó el 26%, ¿no? Y esta chica dijo, de alguna manera, que el gobierno de mi padre había sido ilegítimo o tenía visos de ilegitimidad, cosa que desconoce totalmente la historia, ¿no? A pesar de que dice que es historiadora. ¿Por qué desconoce la historia? Porque el sistema electoral era diferente al actual. Claro. Era un sistema
que era a través de electores. Colegio electoral. Colegio electoral, en la cual el que tenía mayoría en ambas cámaras, el Congreso Nacional, era el que iba a ser presidente. Mi padre no logra la mayoría en primera instancia, pero se negocia después con los partidos provinciales y otros partidos políticos, incluso parte del peronismo, que apoya y saca el 58, 59 de los votos. Es decir, el colegio electoral le da legitimidad y legalidad al gobierno, cosa que esta chica no dice. A ver, vuelvo... Aprovecho esta oportunidad para decírselo, ¿no? Pero sin embargo voy a tomar una idea. Esto del voto en blanco, porque hay mucha gente que dice, candidato A no me representa, candidato B tampoco, yo voy a impugnar. He visto unas boletas incluso con el nombre de su padre que están preparando. ¿Ah, sí? No me digas. No sabía. Me llamaron mucho con aquella fórmula del 63. ¿No? Sí. Bueno, Ilia Perete, sí. Ilia Perete, exactamente. Pero por otro lado está el tema del que dice, yo voto en blanco. ¿Hasta dónde es útil votar en blanco en el balotaje? Sí, es difícil de calcularlo, ¿no es cierto? Yo creo que es una especie, obviamente, dentro del rubro del desencanto, sería una especie del desencanto la expresión de votar en blanco. Es decir, a mí no me representa nadie, ni este ni este. Entonces, ¿qué hago? ¿Voto en blanco o no voto? ¿O no voto? Entonces... Bueno, ese es el gran drama de Argentina. Por eso hablábamos de la crisis de representatividad. Claro. Y sobre todo la apatía, ¿no? La apatía, las falsas expectativas. Ojo con las falsas expectativas. Claro. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que la gente, sobre todo la gente joven, que tenga en cuenta las falsas expectativas. No vaya a ser que mañana... nosotros pongamos una ficha a tal cosa y después nos quedemos mirando un poco en el aire, ¿no? Por eso es muy importante el programa. Nosotros, el grupo, lo que decimos y lo que expresamos, algo que no vemos en los partidos políticos hoy, tanto en el oficialismo como en la oposición, no lo vemos, nadie habla de planificación. Nadie. Y la planificación no es ni antiprivativista ni proetatista. Planificar es pensar en el corto, mediano y largo plazo. Argentina tiene que tener certidumbre a dónde va. Y ninguno habla. Esto es una crítica constructiva que hago a todas las fuerzas políticas. Claro. ¿Por qué no vamos a la planificación? Todos los países del mundo planifican. Todas las empresas del mundo planifican. ¿Y esto cree que puede frustrar al electorado? No creo que pueda frustrar, pienso que no, pero es un elemento de incertidumbre total. Es decir, si yo en la conducción del gobierno no establezco reglas claras y certeras a dónde vamos, qué objetivos tenemos que cumplir, toda la sociedad en general, los factores sociales en general, no saben qué hacer, como que no saben qué hacer. Hago una última pregunta. Si hay gente joven que es capaz de reimprimir una boleta con aquella fórmula de Ilia y Perete, porque quiere impugnar el voto, y es capaz de hacer esto, ¿qué sería capaz hoy su papá de votar en este balotaje? Es muy difícil decírtelo, muy difícil. Él era totalmente un amante, un militante eterno de la institucionalidad, de la Constitución, de la ley. No hay un solo acto en su gobierno fuera de la ley. Uno no hay fuera de la ley. Está su gobierno ahí, no lo voy a decir en este momento, no tenemos tiempo, pero están ahí los hechos. Yo le digo a la juventud, y cuando voy a dar charlas, tanto en el partido como fuera del partido, tanto acá como en el interior del país, porque este es un país federal, tenemos que saberlo eso, lo que siempre digo, sobre todo a los jóvenes, que estudien. Lo único que no se puede hacer en política, eso de siempre también lo hablábamos con mi padre, es la improvisación. Y yo pienso que acá hay mucho de improvisación, que es lo que a mí me alerta, ¿no? Ok. El doctor Leandro Hipólito Ilia es un dirigente del radicalismo nacional de provincia de Córdoba. Un militante de un partido popular como la Unión Cívica Radical, tratando de definir qué va a pasar con el balotaje. Y estamos en la reconstrucción del partido, eso es lo que queremos, ¿no? ¿Quién lo va? La fumata me imagino, ¿no? Ahí hay que tener cardenales, observar quién va a ser el nuevo papa. ¿Quién va a ser? No lo sé. ¿Lustó Valdés?
No lo sé. Su voto, no usted lo va a tener sé. Nosotros estamos trabajando por la reconstrucción del partido más allá de los nombres. Bueno, pero esto lo dejo para la próxima vez. ¿Sí? Esto lo dejo para la próxima vez, porque definir quién va a ser opositor va a ser muy importante, muy importante de verdad en el próximo periodo.